Buenos días a todos, un saludo. Primero, muchas gracias por la invitación a este foro tan importante para el futuro del agro colombiano. Muchas gracias a la ANDI. Este es un trabajo que venimos haciendo ya hace mucho tiempo. Voy a tratar al principio de hablar un poquito de la política de la tierra en Colombia, y en la segunda parte hablaremos del proyecto Sidres, que creo que es bastante importante y lo que creo que es el presente y el futuro de la productividad en Colombia, que creo que es lo que les permitirá a muchos de ustedes poder hacer las inversiones en la productividad, más seguramente no en tierras, sino en productividad. Colombia necesita más productividad que titularidad. Creo que ese es el primer concepto que voy a empezar a desarrollar. Déjenme aclarar ciertos temas que me parece importante que los tengamos claros, sobre todo los inversionistas en Colombia. Ha sido reiterativo, por alguna razón que no quiero entrar a cuestionar, de que en Colombia se le va a quitar la tierra a los propietarios para entregárselo a las FARC, y que eso es un acuerdo que está escrito. Pues lo primero que quiero aclararles, y se los tengo que decir como superintendente notariado, que soy el que manejo el registro en Colombia, que eso es absolutamente falso. Si algo se va a proteger y se protege en Colombia, así lo ha manifestado el presidente de la República, es la propiedad privada. Y aquí está el exministro Juan Camilo Restrepo, que fue el que inició con toda esta política, y claramente se sabe desde el momento que se sacó el primer acuerdo con los de las FARC en La Habana. Nunca se habló de propiedad privada, nunca se va a hablar de propiedad privada, y en el futuro no se va a hablar de propiedad privada. Por el contrario, vamos a ratificar cómo defender la propiedad privada en Colombia. Creo que eso es muy importante para los inversionistas de la tierra en Colombia. Segundo, ¿de dónde va a venir el famoso fondo de tierras? Que son los que algunos han querido pretender diciendo que es que el que tiene tierra la van a quitar para entregarlo para hacer ese fondo de tierras. Colombia tiene suficientes tierras para el fondo de tierras, y les voy a explicar cuáles son los 3 elementos fundamentales de ese fondo de tierras. El primero es el tema de extinción de dominio de las tierras del narcotráfico y lo que tenga que ver con temas de extinción de dominio. Esas tierras van para el fondo de tierras. Las que sean productivas, no estamos hablando de la finca con una piscina ni con un jacuzzi, eso no tiene nada que ver, eso es otro tema completamente distinto. Pero las tierras que de alguna forma, no solamente el narcotráfico, sino de cualquier tipo de delitos como corrupción, ese tipo de situaciones, esas tierras irán al fondo de tierras. La segunda, todo lo que tiene que ver con baldíos del Estado. Y en eso quiero ser absolutamente claro en nombre del Gobierno Nacional. Cuando hablamos de baldíos del Estado, son los baldíos que fueron, y voy a utilizar la palabra no despojar, sino la palabra robar, porque fue como se robaron las tierras del Estado. Y de esa forma, nosotros en un estudio de un barrido que hemos hecho en todo el territorio nacional, hemos encontrado 65 formas jurídicas. Y quiero aclarar que aquí no hubo ni plata ni bala, jurídicas, cómo se robaron la tierra en Colombia. Y nosotros en ese sentido no miramos quién se la robó, nosotros la recuperamos en manos del que esté. Si es paramilitares, es paramilitares, si es FARC, es FARC, y si son de cuello blanco también les quitamos las tierras, porque son tierras del Estado colombiano. Y en el barrido que hemos detectado, estamos estudiando hoy, que tenemos absolutamente claro, por falsedad de documentos, por suplantaciones, por aclaración de linderos, que por aclaración de linderos se robaron la mayoría del territorio colombiano. Esas tierras estamos ya con el INCODER haciendo los procedimientos para recuperarlo. Y no son menos de 2 millones de hectáreas, algunas de ellas en parques nacionales, pero una gran mayoría en zonas productivas del país. Pero eso no es propiedad privada, eso son tierras del Estado colombiano, y son tierras del Estado que se van a recuperar. También dicen es que en restitución nos van a quitar toda la tierra. Falso.
No hay situación más falsa que el tema de restitución, que a todo el mundo le van a quitar la tierra. No, señores, el tema de restitución son claramente para las víctimas del conflicto en Colombia. Y les voy a dar una cifra para que lo entiendan. Colombia tiene 114 millones de hectáreas y en restitución llevamos 170.000 hectáreas. No da ni el 0,00001% del tema de restitución. Para que se volvió todo un tema, es que en restitución se le va a quitar toda la tierra a todo el mundo. No. Y adicionalmente quiero decirles que lo que ha hecho el doctor Sabogal, obviamente con colaboración del Ministerio de Agricultura y de nosotros, hemos denunciado más de 250 falsas víctimas y hoy hay detenidos 160, que se les garantizó sí la tierra, pero con 2 muros y con rejas. 8 añitos, esa es la tierra que le estamos dando a esas falsas víctimas, no es otra distinta, pero estoy hablando de 170.000 y lo que hay hoy en denuncias en restitución no llega a más de 600.000 hectáreas, lo que quiere decir que ese tampoco es una disculpa para estar diciendo en toda la calle que aquí se acabó toda la seguridad jurídica en Colombia. No, no pasa del 0,01%. Y en lo que hemos revisado, no nos da nunca más de 2 cifras, está entre el 8 y el 9% de las tierras que tienen problema en Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Que Colombia tiene una buena titularidad en materia de tierras. Sí falta un tema de titulación y de formalización, en eso estamos completamente de acuerdo, que es un trabajo que tenemos que hacer y que tenemos que buscar la forma de que lo podamos lograr, pero eso es un tema completamente distinto. También hay que reconocer, y no fue este gobierno, sino el gobierno anterior, que se creó el RUPTA, que fue la forma de proteger todas las tierras de las personas que fueron desplazadas. Hoy Colombia, cuando se inició el gobierno del presidente Santos, teníamos 7 millones de hectáreas protegidas de personas que fueron sacados de sus fincas. ¿Qué quiere que estén protegidas? Es que en el registro de la propiedad están bloqueadas todos esos predios, es decir, esos predios no se pueden vender, no se pueden hipotecar, no se puede tocar, lo que le estamos dando una garantía a esas personas que fueron desplazados, que hay, el desplazamiento no es del estrato 1, el desplazamiento es del estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El desplazamiento, aquí hay muchos inversionistas que salieron desplazados de sus fincas y que están en RUPTA y que esa tierra está totalmente protegida. La buena noticia es que ya hemos levantado más de 3 millones de hectáreas, ya no tenemos sino 4 protegidas. Eso quiere decir que en Colombia, con todos los procesos que venimos adelantando, ya hay tierras que volvieron a ser absolutamente productivas y que anteriormente no se podía hacer. Todo eso para decirles que ese concepto, con algunos intereses, unos pueden ser políticos, otros económicos, de que en Colombia no hay seguridad en la propiedad, quiero decirles que es absolutamente falso y lo digo yo como superintendente, que es el que me toca responder por la propiedad privada en Colombia. Y esté seguro que también con la misma franqueza que lo digo, el día que a mí me dijeran hay que hacer esto, jamás lo haría. Y así me lo ha dicho el presidente, jamás vamos a tocar la propiedad privada y creo que esta semana lo dijo en Barranquilla y lo ha repetido, de que los inversionistas en Colombia no se tienen que preocupar por su propiedad, que de esa nos preocupamos nosotros de protegérsela y esa es la función que tiene que hacer el Estado con la propiedad de todas las personas. ¿Qué sí tenemos que empezar a replantear? Es el tema de la legislación que tiene Colombia en materia de tierras. Yo voy a hablar de Sidres hoy vamos a hablar de Sidres. Sidres es un tema puntual, no es un tema general para el tema de la tierra en Colombia. Nosotros tenemos, digamos, un plan de vuelo, y voy a hacer como si fuera un piloto, un plan de vuelo que es la ley 160. Yo quisiera preguntarle a cualquiera de los estudiosos de la ley rural en Colombia o de la propiedad rural en Colombia, si ustedes creen que con la ley 160 Colombia podrá ser competitivo y productivo. Y estoy seguro que muchos me dirán que no, o muy pocos que sí. Y quiero sí sentar un hecho histórico. Si estuviéramos en el año 95, yo no conozco una ley más importante que la ley 160. Creo que para lo que pasó en su momento, cuando el doctor Ocampo, digamos que fue el que planificó toda esta ley, hay que darle un aplauso cerrado, porque lo que hizo fue proteger la tierra del narcotráfico y decirle a los campesinos cómo los podíamos proteger de que no pasara, porque era épocas donde no teníamos sistemas, donde no había información, donde lo único que se buscaba era cómo lograr proteger de que el narcotráfico se quedara con todo el territorio nacional, que era lo que estaba pasando en esos años y era lo que se vislumbraba en esa época. Hoy, por fortuna, tenemos sistematizado
toda la propiedad en Colombia, tenemos todas las oficinas sistematizadas, nos falta un tema de interrelación catastro-registro que ahorita hablaré un poquito de ese tema, pero en esencia hoy lo que necesitamos es una legislación para la productividad. A la tierra no le importa quién es el dueño para producir, ese es un tema que tenemos que empezar a cambiar en Colombia, porque aquí se nos volvió más importante, es que tenemos que entregarle el título al campesino. Y voy a poner el tema de la altillanura, un campesino con 1.200 hectáreas, lo único que le queda es venderla, no tiene ninguna otra posibilidad porque, y aquí lo sabe, aquí veo varios de la altillanura que saben cuánto vale poner productiva una hectárea de tierra en la altillanura, 7 millones de pesos. Entonces, el gran premio que le estamos dando a un campesino es Colombia, es decirle, tome, le entrego 1.200 hectáreas, consígase 10.000 millones de pesos para que la ponga productiva. O le ponen aquí 10.000 millones o le ponen un taxi o un apartamento en Bogotá. Lo que hace es decir, yo me quedo con el taxi, con el apartamento y tomen y vendo la tierra. Entre otras cosas, porque los baldíos en Colombia, que es un error, salvo lo que venga de Fondo Nacional Agrario, se pueden vender. Adjudicado por una resolución del INCODER, a los 10 minutos se puede ir para la notaría y venderlo. El 72% de los baldíos en Colombia no está en manos de los campesinos, ya no son parte de los campesinos. Entonces lo que tenemos que empezar a reflexionar si esa era la política. Si la política era entregarle, cuando hoy no tenemos productividad, los campesinos ya no están, se fueron a las ciudades por asuntos de seguridad o por asuntos de economía, bueno, por lo que Cecilia sabe mucho más de ese tema de carácter económico que yo, pero lo que quiero decir es que hagamos esa reflexión para que empecemos a atender hacia dónde tenemos que avanzar. Entonces alguien me dice, ¿y qué es lo que tenemos que hacer entonces? Yo creo que llegó el momento, y aquí están los gremios, les voy a pegar un regañito. Tenemos que reflexionar, si vamos a seguir con la ley 160, Colombia no va a ser productivo en materia de tierras y de productividad. No hay forma, entre otras cosas por la UAF, el doctor Juan Camilo lo ha dicho 1000 veces y yo lo he leído en varios de sus artículos. ¿Cómo usted, una persona que se le adjudica un predio y tiene 5 hijos, usted no puede hacer ni siquiera el proceso de herencia, porque no puede partir la tierra? O sea, hasta el derecho hereditario en Colombia se pierde con la ley 160. Pero adicionalmente la frustración de tampoco crecer. No, cuidado, usted no tiene sino hasta la UAF. Quédese ahí, sea mediocre. Es casi diciéndole, hasta ahí es la mediocridad suya. No vaya a pensar siquiera que usted puede tener la posibilidad de crecer su tierra. Y nos hemos quedado en eso. Y el Consejo de Estado, en una sentencia que nada tenía que ver con materia de tierras, nos advierte a nosotros que la acumulación de tierra se da antes de la ley 160. Y dígame qué registrador de instrumentos públicos va a recibir una escritura para que termine metido en la cárcel registrador por una interpretación del Consejo de Estado que la ley debía haber regido hacia adelante. Ahora era ley 160 hacia adelante, no hacia atrás. Entre otras cosas porque el 72% de los baldíos en Colombia y de las acumulaciones, que no había acumulaciones en la época, se hicieron antes del 94. Eso sí ha generado inseguridad, total inseguridad, porque no hay posibilidad de que ustedes puedan, de alguna forma, lo digo por los inversionistas, comprar otra tierra para adicionarla en todo ese contexto. Lo otro es que ¿quién define el tema de las UAF? Entonces le dicen a uno, no, la UAF es el número de hectáreas suficientes para que una familia tenga un ingreso de 2 salarios mínimos. No, pues, genial, ¿no? Hermano, usted no va a tener nada más de 2 salarios mínimos, cuente de por vida, casi que le puede decir uno, venga, hagamos en el año, hoy estamos en el 2015, ya le voy a decir en el 2028 cuánto se va a ganar. 2 salarios mínimos, hasta ahí, cuidado, no se vaya a ganar más de 2 salarios mínimos, que no hay ninguna posibilidad de hacerlo. Y lo otro, y yo lo entiendo, y eso es una discusión entre izquierda, derecha, centro, lo que ustedes quieran, es que la tierra hay que titulárselo a los campesinos. Bienvenido, claro, pero a un campesino que pueda producir, no a un campesino para ser titular de la tierra. Porque los campesinos no comen o no toman sopa de escrituras públicas al mediodía. Por mí sería buenísimo, porque más copias saco y más ingresos tiene la superintendencia. Pero nada se gana un campesino con tener un título y la tierra completamente abandonada porque no tiene posibilidad de generar ningún tipo de producción. Así que yo creo que hay una reflexión, y lo he hablado con ANUC y lo hemos hablado con muchos, que definitivamente Colombia tiene que sentarse con toda la tranquilidad, porque tiene que ser un acuerdo nacional. Mire, llevar un proyecto de tierras al Congreso de la República es de las cosas más complicadas que hay. Ya logramos pasar CIDRES de Cámara, yo no sé cómo lo logramos, eso ha sido uno de los temas más complicados, pero lo logramos y seguramente lo vamos a pasar de Senado
Ahora, pero tiene que haber un gran acuerdo nacional para que la ley 160 se transforme en una ley de la propiedad agrícola en Colombia, pero con un concepto, como lo ha dicho el presidente de la República y el ministro de Agricultura, y lo venía diciendo desde el principio del gobierno del doctor Juan Camilo, es que en Colombia tengamos tierras productivas. Nada nos ganamos con ser titulares de los derechos si no tenemos productividad en la tierra en Colombia. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. La FAO ha dicho que Colombia es uno de los 7 países con la mayor reserva de tierras para producir comida. 7, no somos sino 7 países en el mundo y Colombia es uno de ellos. Y no estamos generando la producción de comida que tendríamos que generar. Pero lo entendemos, no tenemos legislación para generar esa productividad. Todo eso para decirles que esa es una reflexión que nos tenemos que hacer todos y que lo tienen que hacer los gremios y los columnistas y los exministros y todos, hacia dónde tiene que ir la tierra para que sea productiva. Y se los digo porque yo manejo el registro y en el registro me doy cuenta cómo todos los días ese campesino o esa persona que no tiene la capacidad de producir tiene que vender. Y cómo muchos de los baldíos terminan embargados y vuelven otra vez y se devuelven y pasan y eso termina en eso, de un campesino que no fue capaz de hacerlo porque no tiene la capacidad ni la preparación o porque le dieron una gran extensión o por algunas circunstancias de esas. Segundo punto, el plan de desarrollo. El plan de desarrollo le autorizó al gobierno y al presidente de la República a hacer una reforma en el tema de tierras, de todo lo que tiene que ver con la propiedad de la tierra en Colombia. Desde la presidencia se está haciendo una coordinación. El 6 de diciembre tienen que estar lo que serán las 2 nuevas instituciones en materia de tierras en Colombia. Una será la Autoridad de Tierras. Es que en materia de tierras hay un problema muy complicado en Colombia. Hay más de 10 instituciones que hablan de tierras. El INCODER, el IGAP, la Superintendencia, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minas, todo el mundo va dando opiniones sobre el tema de tierras. Y eso es imposible generar una política cuando todo el mundo está hablando del mismo concepto. ¿Qué se va a buscar? Tener esa autoridad de tierras, que sea una autoridad única que maneje el tema de la tierra en Colombia. En el tema de la propiedad, pero un tema que va a ser absolutamente importante, que lo voy a hablar ahora con el tema de Sidres, y que el doctor Juan Camilo, y voy a recurrir mucho al doctor Juan Camilo porque era políticas y es el derecho de superficie, que es un tema absolutamente importante que ahora lo voy a tocar. Y lo otro es la productividad de la tierra, puede ser con arrendamiento, con usufructo, con cualquiera de las figuras jurídicas que trae la legislación civil colombiana para poderlo hacer. ¿Quién dijo que uno tiene que ser propietario para producir? Y lo otro también tiene que ser el tema catastral, que hay que empezar a revisarlo, y en eso hay una idea muy importante. En Colombia el catastro se tasa de acuerdo a lo bonito e importante que tenga el territorio. Entonces van a la finca de Pedrito Pérez y le ven 3 bodegas, 4 tractores, todo con una gran producción, y el que va a hacer el análisis dice, esta es de ricos, póngale la mayor tasa. Cuando debería ser lo contrario. El que esté produciendo no debería pagar mayor catastro, debería pagar menos catastro. Y qué bueno que el impuesto predial se le pudiera descontar en el impuesto de renta. Eso sí genera productividad, eso sí genera la oportunidad de que la gente vaya y empiece a decir, es que sí me conviene poner a trabajar la tierra. Pero aquí conviene más dejar la tierra en engorde, porque el que va a hacer la revisión dice, ahí no hay nada, esa tierra está abandonada, no, que pague poquito predial. Casi que le estamos dando el premio mayor a la persona, que no produzca, para que tranquilo que le vamos a cobrar menos impuesto. Eso no debería ser así, pero eso es un tema que el gobierno y el presidente del Ministerio de Hacienda viene pensando con mucha seriedad en ese concepto. Me faltaba para terminar el tema de la ley 160. Cuando se hizo la ley 160 se pensó que Colombia era eminentemente agrícola. Les voy a colocar un ejemplo que pasa en el departamento del Cesar. Para que se pueda dar una licencia minera en el tema de carbón, lo primero que tiene que pasar la propiedad es a la que va a explotar la mina. No puede explotar porque hay acumulación de baldíos, pues hay acumulación. Antes no hay explotación de mina, no hay explotación de mina. ¿Y qué tiene que ver eso con el tema agrícola? Nada. La ley 160 partió de que el territorio nacional, desde La Guajira hasta el Amazonas, era agrícola. Colombia no es agrícola en su totalidad.
hay que empezar a definir, y en eso también el doctor Juan Camilo recuerdo que era muy insistente, definamos qué es el tema minero, definamos cuál es el territorio agrícola en Colombia y cuál es el de reserva forestal, porque igual tendremos que tenerlo todo para que Colombia pueda trabajar claramente en lo que tiene que ser el desarrollo de la productividad, porque no es solamente ese tipo de productividad, sino que habrá otros temas como son las locomotoras que muy claramente ustedes conocen. Por eso se tomó la determinación de presentar un proyecto de CIDRES y el mismo presidente de la República ha sido el que ha liderado este tema. ¿Qué son las CIDRES? Fundamentalmente, son zonas, son territorios con actitudes forestales, agroindustriales, mineras, con todo el concepto que están en el desarrollo rural y que hoy no tienen ningún tipo de desarrollo. ¿Por qué razón? Porque tienen estas características. Se encuentran aislados de centros urbanos, aquí me estoy hablando de Altillanura, aquí estoy hablando del sur de Bolívar, aquí estoy hablando de La Guajira, aquí estoy hablando de parte del Magdalena, aquí estoy hablando de Urabá, aquí estoy hablando de mucho del territorio colombiano, que demanda demasiados costos para que sean productivos, que tenga baja densidad poblacional, que presente altos índices de pobreza y que carecen de infraestructura mínima. La ponencia de Senado seguramente va a ser firmada el martes, va a cambiar con la de Cámara. En Cámara decía que tenía que concordar. ¿Eso qué nos llevaba? Que si tenía que concordar los 5 elementos, solo se aplicaría esto en la altillanura colombiana. El Senado, por el contrario, lo que ha pedido es que le quitemos el tema de concordancia. Será un tema que nos tocará conciliar después de que se vote en Senado, ese quede abierto. ¿Para qué? Para que todo el territorio nacional quepa el proyecto de CIDRES, que creo que eso es lo lógico y lo importante, porque no podemos tampoco separar la productividad en la zona aislada, porque esa sí cumple con las 5 características, pero hay otras que pueden cumplir con una, con 2, y que también son necesarias para que podamos generar una alta productividad en el país. ¿Por qué las CIDRES? Recuerdo, y yo les voy a decir que esto ha sido muy importante, y hemos cometido errores. En los proyectos se cometen muchos errores. En el primer texto recordábamos que obligábamos a la asociación entre empresarios y campesinos. Y tuve una reunión con los partidos de izquierda muy abierta y seria, y nos hicieron entender con claridad que uno no tiene que obligar a la gente que se asocie. ¿Por qué tenemos que obligar al campesino a asociarse con el empresario? Eso tiene que ser un tema que nazca entre el uno y el otro para poderlo hacer. Entonces lo que definimos en esa actividad agrícola eran 2 cosas. Cuando se crea el CIDRES no podemos mirar en el tema de la propiedad, no es importante. El CIDRES no le importa quién es el dueño de la tierra. Cuando hay una zona CIDRES, lo que interesa es qué va a producir esa zona CIDRES. ¿Correcto? Y eso creo que es el tema más importante, porque si vamos a hablar de una ley de productividad, no podemos seguir dando la pelea en el tema de acumulaciones. Déjenles hago un tema que me parece importante. Usted recordará que nos dijeron que teníamos que denunciar a todos los que han hecho acumulaciones de tierra en el país. El INCODER, en un trabajo muy serio del Ministerio de Agricultura, presentó las denuncias respectivas sobre acumulación. ¿Sabe lo que nos ha pasado? Primero, la mayoría de los jueces nos han devuelto las demandas al INCODER diciéndole: usted no tiene identidad porque usted no es propietario. El INCODER, eso ya es una tierra privada. ¿Cómo así que usted viene a demandar aquí acumulaciones? Segundo, no ha habido una sola sentencia de acumulación en Colombia, ni una, por una razón fundamental. Porque el día que vaya a existir, y voy a ponerme en el contexto de que hemos pasado ya segunda instancia y casación y lo que ustedes quieran, y llegamos allá, el derecho de retención va a afectar inmediatamente, porque le van a decir al señor que ha invertido 7.000 millones de pesos, de buena fe, obviamente que hubo de buena fe. Oiga, señor, el campesino le tiene que devolver la plata a usted, entonces usted le va a decir: listo, la finca valió 100 millones, traído a valor hoy 200 o 300 millones. Lo que pasa es que yo he invertido 7.000 millones en esa finca. ¿Sabe lo que va a contestar el abogado? Señor juez, le solicito derecho de retención hasta que me paguen la finca. No hay ninguna posibilidad que la devuelva. Ese campesino no se va a conseguir 7.000 millones de pesos nunca, nunca. Entonces estamos desgastando el aparato judicial para poderlo hacer. Por eso
En este tema lo que estamos pensando es en productividad. Entonces, y eso tiene que ser para el progreso económico y social de las familias. Alguien me decía, oiga, caso Altillanura, que lo conocen mucho, pero es que esa tierra hay que dársela a los campesinos. Listo, vamos a ver las características de la ley 160. Que lleve más de 5 años viviendo y explotando la tierra. ¿Dónde están esos campesinos que no los conozco? La mayoría ya están adjudicados. Es que no hay campesinos que lleven más de 5 años, hay que llevarlos. Toca llevarlos. Si tú que hiciste el censo agropecuario sabes lo que es la Altillanura. No hay campesinos. Que cumpla más de 500 millones de pesos más o menos y que no tenga otra propiedad. La mayoría de los llaneros que están allá tienen otra propiedad, porque han sido eficientes. Si tienen 200 vacas, ya tienen 500 millones. O sea que en la Altillanura nadie clasifica con ley 160 para que se le adjudique la tierra. Y eso ha llegado a que mantengamos la improductividad. ¿Cómo se delimita una sidres? ¿Qué va a ser una sidres? Antes me dice, oiga, ¿mi finca puede ser una sidres? No, porque aquí no estamos hablando de titulación, aquí no estamos hablando de título. Las sidres son zonas que las estudia la UPRA, y la UPRA lo que hace es decir, voy a revisar 100.000 hectáreas en el Magdalena, 200.000 hectáreas en Antioquia, 1.000.000 de hectáreas en el Bichada, 300.000 en Caquetá, y lo que hace en esa zona dice, entonces declaro la zona sidres número 1 en el Caquetá, extensión 300.000 hectáreas. ¿Quién está dentro de esas sidres? El que quiera. El que sea poseedor, el que sea no poseedor, el que tenga título, el que no tenga título, los baldíos del Estado. Y hacia esa sidre es donde se da la política. ¿Por qué se obliga a que sea un COMPES? Para que sea una política de Estado. Y lo más importante, porque alguien me va a preguntar, bueno, pero ¿cuáles son las características que tiene esa sidre? En materia de impuestos, y en materia de aranceles, y en materia de inversión, en materia. Entonces, por eso el presidente tomó la determinación para que exista responsabilidad política, que las sidres para ser aprobados pasa por Consejo de Ministros, para que todos los ministros tengan responsabilidad política sobre lo que está aprobando. ¿Eso qué quiere decir? Que ese ministro tiene que dedicar a ver qué va a montar desde su ministerio o desde su política para que funcione esa zona sidre. Voy a dar un ejemplo, en educación. Hombre, vamos a llevar el SENA, hay que hacer esto o este tipo de cosas. En materia de comercio exterior, vamos a hacer esto o esto, estas circunstancias. O sea, cada uno tendrá que determinar cómo se va a hacer el tema de la limitación. Los proyectos productivos se miran en dos conceptos, porque esto no es para grandes inversionistas, esto es para pequeños y medianos y grandes inversionistas. Entonces, los pequeños y medianos inversionistas que ya están en la zona o que puedan estar en la zona, lo que el gobierno va a hacer es que el proyecto entre el Ministerio de Agricultura y la UPRA, lo que hacen es presentar ese proyecto productivo. O sea, el gobierno le ayuda a hacer el proyecto productivo al mediano. El gran productor sí tendrá que presentar el proyecto y obviamente lo establecerá en ese contexto. Ahí me van a preguntar ustedes, entonces, ¿qué va a pasar con la ley 160 y con el artículo 72? Expresamente lo estamos diciendo. Solo se aplicará hacia adelante. O sea, eso es duro decirlo, pero nos toca meterlo en otra ley, la interpretación, para que no quepa interpretación en lo que ha pasado adelante. Y lo otro es que estamos partiendo de la legalidad y decimos todas las tierras que sean legalmente adquiridas en Colombia hacen parte de la sidre, porque ustedes van a decir, usted no se puede quitar el tema de la titularidad sobre el tema de la productividad. Claro que sí. Estamos dando en un artículo especial donde decimos todas las tierras que legalmente se hayan adquirido. ¿Quién declara la ilegalidad de la compra de una tierra en Colombia? Un juez de la República. Nosotros tenemos que partir de la buena fe. No se puede seguir partiendo de los titulares de prensa. Es que Pedrito Pérez dijo que habían acumulado por esto y esto y esto, cuando en el registro eso no aparece. Nosotros tenemos que ser absolutamente responsables y por eso inicié la conferencia con el tema de la propiedad privada. Eso es propiedad privada hasta que un juez de la República no diga lo contrario. Porque si no, entonces, ¿dónde están las garantías de los inversionistas en Colombia o del campesino o de cualquier persona? Entonces, por eso le colocamos un punto bastante importante. Y lo otro es que dentro de las sidres, los baldíos del Estado, vamos a crear figuras jurídicas, y aquí quiero ser muy respetuoso del doctor Juan Camilo, que fue el que trajo esa figura a Colombia, el tema del derecho de superficie.
¿Por qué? ¿Qué tenemos en los llanos? Y ustedes lo conocen muy grave. Unos llaneros, más o menos 75.000 familias. Esas 75.000 familias vienen de abuelos, tíos que tienen tierras. No clasifican con ley 160, o sea, no tienen las características, no les podemos adjudicar. Hemos encontrado la alternativa que entrando en un proyecto SIDRES les vamos a dar derecho de superficie. Dándole derecho de superficie, son derechos hereditarios, usted puede ceder su derecho, es decir, tiene todas las características de lo que va a ser el derecho de superficie. Entonces, esas personas van a tener un contrato de derecho de superficie para que puedan entrar en todo el proceso de SIDRES. Y lo otro, cualquiera de los contratos, porque puede decir que Pedro Pérez, que está aquí, le dice al Estado, oiga, yo en esas SIDRES hay 100.000 hectáreas, yo voy a presentar un proyecto productivo, eso es un baldío del Estado. Yo le voy a presentar un proyecto productivo a 60 años, a 70, 50, lo que quiera. O sea, tiene que manifestar cómo es el proyecto productivo y estudiarlo. Yo preferiría no comprar la tierra ni que me la adjudique, sino que el Estado me la entregue en concesión. O hagamos una PPA agrícola, o hagamos un arrendamiento. Entonces el Estado le va a decir sí. En esas tierras jamás vamos a dar transferencia de dominio al empresario. Nunca. Se arrendará sí, se le entregará en su fruto sí, pero nunca podrá ser propietario de la tierra. Porque también el gobierno tiene que empezar también a tener su propia propiedad. Cuando termine el proceso de SIDRES o el contrato, se lo devuelve al Estado y el Estado simplemente podrá seguir explotando. Y más adelante también en el listado nos aparece claramente que se van a montar políticas para darle tierra a los campesinos. Ahí hay que llevar campesinos, a esas zonas hay que llevar campesinos y hay que darles también la posibilidad de que sean propietarios, pero no propietarios el primer año, que es lo que pasa hoy como se adjudica la tierra. Le entregamos la tierra, dice que estuvo 5 años, no ha hecho ningún tipo de producción. Aquí lo que estamos buscando es que se entre en el proyecto asociativo, que sea parte del proyecto asociativo. Al 5.º año le podremos adjudicar. Creo que el ministro ayer habló de ese tema aquí. ¿Dónde no van a haber SIDRES? En zonas de reserva campesina, en resguardos indígenas, en territorios productivos, en predios afectados por protección de desplazamiento forzado, en áreas protegidas y en manejos especiales de materia ambiental. Eso por una razón, y es que tenemos que respetar todo el tema de la legislación para poder definir el tema de SIDRES. En el tema de la explotación, cuando usted presenta el proyecto productivo, usted tiene que presentar cuál va a ser la inversión. Eso va a tener un tema financiero, otro tema jurídico y otro tema ya del tema de la productividad. Entonces, si yo le entrego a usted un baldío del Estado, tiene que haber una contraprestación. O sea, usted no está pagando, esa no es tierra suya. Y eso usted lo presentará en el proyecto. Alguien dirá, yo le entrego el 1% del valor de los ingresos brutos que tenga. Cada uno presenta el proyecto como quiera. ¿Qué hemos definido? Que ese dinero va a un fondo y con ese fondo vamos a comprarle tierra a los campesinos en otras zonas donde sí podamos hacer, digamos, el concepto de WAF. O sea, compramos tierras para que ese campesino pueda hacer. O sea, todo va en inversión a los campesinos. Lo otro, usted de alguna forma podría decir, yo quiero pagar en especie. Entonces le dice dentro de la SIDRES, yo voy a construir una carretera para poder sacar la productividad o el tema de infraestructura. Bienvenido, preséntelo en el proyecto. No hay ninguna dificultad para que lo pueda presentar. Aquí se va a crear como, digamos, una junta directiva en todo el tema que tenga que ver con las SIDRES, eso para poder manejar las políticas, porque esto se va a volver un tema. Nosotros tenemos calculado que va a llegar muchos proyectos, mucha posibilidad de inversión, mucha de inversión extranjera. Alguien nos decía, tenemos una preocupación, ¿será que los extranjeros se van a venir a quedar con la tierra en Colombia? Y eso es una muy buena pregunta. Por eso en un artículo se quedó claramente que prima la seguridad alimentaria en Colombia. O sea, hay que garantizar la seguridad alimentaria en Colombia para poder sacar la producción hacia el exterior. Porque era muy difícil poder definir si era el 20, el 30, el 40, el 50 de la inversión de un extranjero. Entre otras cosas, porque con las SAS usted no sabe a quién le está vendiendo. En Colombia se monta una SAS cada 10 minutos y los socios se cambian en una servilleta. Entonces puede que la monten 5 colombianos y a la media hora en un restaurante, en una servilleta, pasa a 5 extranjeros. ¿Y usted a quién le vendió la tierra? ¿A quién le entregó la tierra? ¿A un colombiano o a un extranjero? A un colombiano que vendió la sociedad a los 10 minutos.
Entonces terminó siendo un extranjero. Entonces tener esos controles era muy complicado. Entonces por eso colocamos un artículo expreso que tiene que primar primero la seguridad alimentaria de los colombianos para poder exportar, si es que así lo quisiera, si así lo quisiera hacer. Y lo otro, pues obviamente la garantía de la soberanía alimentaria. Los beneficios son muchos, muchos y muy importantes. Primero, en el primer cálculo que tenemos, que solamente miramos el tema de la altillanura, es generar 2 millones de hectáreas que son absolutamente improductivas en Colombia. Si el artículo primero se cambia en Senado de la República y en la conciliación, nosotros calculamos que vamos a pasar de 4 a 5 millones de hectáreas que serán absolutamente productivas en el país. El ministro de Agricultura ayer hablaba del tema de 1 millón de hectáreas, pero también tenemos que pensar en el futuro. El tema no es el ya, porque las CIDRES son también una legislación que tiene que ir al futuro. Se está creando una nueva frontera agrícola en Colombia. Se puede hacer un territorio donde planifique fácilmente el desarrollo y obviamente el desarrollo de la infraestructura vial y de comunicaciones. Es absolutamente claro que en el proyecto de ley siempre se tiene que hablar de incentivos y estímulos hacia la producción y hacia la inversión. No es entendible y no es muy difícil entender lo que no lo pudiéramos hacer de esa forma. Segundo, que tenemos que garantizarle también a los señores llaneros, que ahí lo están, que sean susceptibles de ser adjudicatarios posteriormente ante las restricciones que le da la ley 160. Y lo otro y lo más importante es la UPRA, que creo que es una de las creaciones más importantes porque es la planificación hacia dónde tiene que hacer el tema de la productividad, es que esa UPRA nos diga qué es lo que hay que invertir. Yo recuerdo que tuve una discusión bastante grande en Villavicencio cuando me dijo un señor, oiga, entonces ¿qué va a pasar con mi abuelo que viene teniendo ganados hace 40 años? Y él que sabe, los de la UPRA no me van a venir a decir que aquí hay que sembrar maíz. No, claro, la UPRA va a tener en cuenta todos los antecedentes históricos, pero puede que el ganado no sea en 1000 hectáreas sino en 200 y en las otras 800 sea maíz o sea sorgo. Esa será la definición que la UPRA da para que realmente la gente pueda tener la claridad dónde es que se va a hacer la inversión. Ya lo de la propiedad lo habíamos hablado, la ubicación, esto fue lo que quedó en Cámara. Ahí ven con morado los sitios que serían zonas CIDRES, que es a más o menos unas 2 millones de hectáreas. Si se cambia el artículo, pasarían obviamente, este fue un estudio hecho por la UPRA, en un estudio que hizo la UPRA para poderlo hacer. Miren, ahí hay 2.975.000 hectáreas. Principales cambios que vamos a hacer entre ponencia de segundo debate, o sea, lo que se va a presentar el próximo martes. Lo que les dije, la ampliación del objetivo de las CIDRES, o sea, no lo vamos a cerrar solo a la altillanura, la idea es abrirlo a todo el territorio colombiano. La creación de un comité especial para las CIDRES, porque nos poníamos a pensar, aquí tiene que ver mucho planeación, aquí tiene que ver mucho hacienda, aquí tiene que ver mucho, diría, eso ahí van a entrar toda la política de Estado en materia laboral y todos esos temas. Entonces se crea un comité que será el que va a armonizar todo lo que sean los proyectos de CIDRES. Esto es muy importante. Nos decían, bueno, si la tierra no es de la persona, los bancos no van a prestar plata, porque los bancos lo único que les interesa es la propiedad o hipotecar la tierra. Entonces hicimos 2 cambios importantes. Es para cualquiera de las clases de derechos con fines comerciales que refiere al presente ley, el volumen a proveer constituye garantía real. Es decir, la producción constituye garantía real. El proyecto constituye garantía real. El contrato, en este caso de superficie, constituye garantía real. Entonces lo que estamos haciendo es diciéndole, no solamente es la hipoteca la que constituye la garantía para ese proyecto productivo, la producción también constituye ventas a futuros, etcétera, que son temas que en el mundo se vienen trabajando. Y lo otro es que definimos, cuando trate de bienes muebles por anticipo, de que trate el artículo 659 del Código Civil, esos bienes serán susceptibles de enajenarse a cualquier título y gravarse y transferirse. Entonces, bienes muebles por destinación que obviamente también van a ser garantía para ese proyecto productivo. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos dando la oportunidad que todo lo que sean
producción, matas, bodegas, maquinaria, toda la inversión que usted haga, distinta a la tierra, sea susceptible de garantía para la productividad de ese proyecto productivo, valga la redundancia. Y lo otro, que es lo más importante, quiero destacarlo, es la incorporación del derecho real de superficie. Lo había dicho el doctor Juan Camilo desde que fue el primer ministro de Agricultura de este gobierno, siempre nos insistió: Colombia no puede perder la oportunidad de tener el derecho real de superficie. Pues encontramos la oportunidad de meterlo en los CIDRES, que creo que es muy importante, y meterlo fundamentalmente para esos llaneros, esas 75.000 familias que hoy llevan viviendo 20 o 30 o 40 años allá, que no clasifican en ley 160, pero que el derecho real de superficie les daría la posibilidad de que pudieran utilizar el uso, el goce y la disposición y tengan los derechos hereditarios para que ellos se les pueda formalizar de alguna forma y los podamos meter en todos los proyectos de CIDRE. Ampliamos el objeto del Fondo de Desarrollo Rural y Económico, eso ya estaba muy definido en el concepto anterior. Pusimos la participación de los consejos comunitarios de zonas de reserva campesina. Tenemos que entender que vamos para una etapa de posconflicto y qué bueno que las zonas de reserva campesina salgan a decir, porque están por fuera, pero que ellos mismos dijeran: oiga, ¿sabe qué? Inclúyanos en la política de CIDRES a nosotros. Eso tenemos que dejar las puertas abiertas, porque este país se tiene que unir en todos los conceptos, y puede ser que para una comunidad indígena, como ya hay algunas experiencias en la Facenda con los vecinos de la Facenda, que uno podría decirle a esas comunidades indígenas: vengan, trabajen aquí, y los pudiéramos meter dentro del concepto de las CIDRES. Teníamos una discusión muy grande en el tema de la consulta previa. Nos dijeron: eso es inconstitucional el proyecto porque no va a consulta previa. Bueno, tomamos qué determinación: no vamos a hacer el tema de consulta previa general para el proyecto de ley, sino que se queda un artículo especial que dice: cada proyecto de CIDRES que sea aprobado por el Consejo de Ministros tiene que pasar, si el Ministerio del Interior dice que está una zona indígena o una de afros, ese sí tendrá que ir, pero individual el proyecto o individual la zona. ¿Por qué? Porque hay muchas zonas que no van a tener esa problemática. Entonces, ¿para qué nos vamos a desgastar? A que todo pase por un concepto previo, cuando lo que vamos a hacer es lo que individualmente tenga que pasar por ese tema. Como ustedes ven, el presidente del gobierno, el presidente Santos, está dando ya el plan de vuelo para que la tierra en Colombia tenga una política de productividad. No quiere decir que estemos abondando a los campesinos o no darles títulos, no quiere decir que no vamos a seguir buscando la forma de que los campesinos sean propietarios, pero lo que sí queremos decir es que queremos un campesino propietario y productivo, no un campesino obligado a vender porque no tiene la posibilidad de hacerlo. Estamos pensando en que puedan crecer todos los grandes, los medianos y los pequeños inversionistas en la productividad de la tierra en Colombia. Y tercero, y lo más importante, es que le tenemos que cumplir al mundo. Somos uno de los 7 países con la mayor reserva de tierras para el tema de productividad, y con la política que tenemos y con las leyes que tenemos, no le podremos cumplir al mundo en la responsabilidad que tenemos los colombianos hoy en materia de comida, de lo que son. Nosotros tenemos 2 reservas muy importantes: comida y agua. Esa será la gran riqueza que tiene el mundo, que tendrá el mundo, y Colombia tiene las 2, la tierra y el agua, y creo que ese va a ser el tema más importante. Quiero decirles, para terminar, que eso está abierto. Nosotros no hemos cerrado. El presidente me ha dicho, o nos ha dicho al ministro del Interior, al ministro de Agricultura y a mí, que lo importante es que al final salga una gran ley de productividad. Todo lo que le quieran incluir, tienen hasta el lunes, que el lunes vamos a firmar la ponencia. Ya la otra hora hay que discutirlo, obviamente, en el Congreso. Pero si tienen alguna cosa que lo pueda mejorar o alguna crítica que nos digan: tengan mucho cuidado por esto, bienvenido. No hay ningún, la Andy ha venido trabajando con nosotros en esto, así que se lo pueden hacer llegar a ellos, pero tenemos todas las puertas abiertas para que al final Colombia tenga una ley que le permita trabajar en la productividad de la tierra y en la productividad de todos los colombianos. Muchas gracias.